Bueno, no sé cómo tratarte, Cris, te digo la verdad. No sé, mi amor, cómo tratarte. Y no sé, señorita, señor, no sé cómo. Después votaste, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ¿y en qué me sí. votaste? En mesa de caballeros, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Claro. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo o no? Mira, mi verdadero nombre es el que siento, el que quiera. Y es Cris Miró. Nosotras entre compañeras trans usábamos lo que se llama anticonceptivos para mujeres, que venían a hacer una inyección, venían unas pastillas, que no era el medicamento adecuado para que el cuerpo de una persona trans se desarrollara. Simple y sencillamente te bloquea, no sé, voy a hablar de ignorancia, desde el lado de la ignorancia, pero ahora me pongo a pensar y yo no sé si a nosotras nos bloqueaba como nosotros pensábamos las hormonas masculinas, porque tiene progesterona, porque tiene un par de componentes que sirven para evitar el embarazo. Pero en nuestro cuerpo yo creo que era más mental que farmacológico en tu cuerpo. Entonces esa hormona que nosotras nos metíamos, inyectábamos o ingeríamos, creo que nos hacía como un choque dentro de nuestro cuerpo y no nos hacía para nada bien. Yo vengo de la época donde hasta las mismas compañeras trans creo que teníamos muchísimo machismo dentro, porque entre nosotras mismas nos discriminábamos. Si no tenías pechos o no tenías cola, no eras una mujer. Entre nosotras mismas, mira lo que te estoy diciendo. Y ante esa presión, tanto de la sociedad como de nosotras mismas, creo que nosotras cometimos el error de colocarnos estas siliconas industriales, donde en su momento por ahí podríamos apreciar un cuerpo muy femenino, pero a la época, al día de hoy y pasando tanto tiempo, tenemos muchas complicaciones de salud. Es un aceite que se te esparce por el cuerpo. Hay muchas compañeras que se han puesto aceites industriales de verdad, o vaselina o cualquier tipo de aceite que pudiera llegar a hincharte. Tenemos compañeras que en el camino han fallecido por estas intervenciones, y las que no, el día de hoy tenemos muchas complicaciones de salud, porque es algo que no se puede sacar, que se ha migrado por todo nuestro cuerpo, y bueno, hasta el día de hoy no hay ninguna solución para este tipo de intervenciones que los hacíamos en esa época. Bueno, yo hace mucho tiempo que conozco diferentes personas de la población, específicamente trans, travesti, no binaria, y muchas dudas empezaban a surgir sobre la bioquímica, especialmente en las transiciones de género con hormonas. Entonces, un poco del diálogo con ellas, comencé yo misma como profesional a preguntarme por qué no había más información científica acerca de cómo hacer el seguimiento bioquímico de las terapias hormonales de transición de género, y eso fue un camino que me llevó a conocer mucha gente que estaba también preocupada por lo mismo, conocer los hospitales donde se están realizando estas hormonizaciones. Yo además soy parte de la Sociedad de Endocrinología de Córdoba, por lo cual tenemos un núcleo de profesionales de la salud que están administrando las hormonas, médicos y médicas endocrinólogos y endocrinólogas, y eso me llevó a entender que hacía falta una conexión por ahí entre usuarios de servicios de salud y profesionales de la salud, y que desde la universidad teníamos un espacio para justamente hacer esa conexión. Una de las primeras herramientas que utilizamos fueron la generación de espacios de extensión mediante talleres con comunidad travesti trans, mostrándoles a nivel bioquímico, molecular, fisiológico, cómo las hormonas actúan sobre el cuerpo. A mí me parece que el conocimiento tiene que circular, y muchas veces uno cuando entiende, para mí molecularmente, cómo hacen efectos, sobre qué receptores actúan, por qué las hormonas tienen la capacidad de generar efectos en todos los cuerpos, porque tenemos receptores. Son cosas que generan mucho interés y que con el tiempo hizo, crecer estos espacios de diálogo con la comunidad trans,
no en este caso desde un perfil profesional, en mi caso, pero sí desde la academia y bueno, con mucha cercanía por las problemáticas actuales de la comunidad. Sí, estoy en proceso de hormonización hace 2 años con testosterona en gel. Yo en realidad había arrancado con inyecciones, pero bueno, tuve una reacción alérgica a algún componente del medicamento que se ve que me surgió después de arrancar con el tratamiento, porque cuando había arrancado al principio no me hacía nada. Pero bueno, una vez fui a darme una inyección y nada, tuve que ir al hospital, terminé internado todo. Así que como último recurso quedó el gel y me quedé con el gel. Sí, lo realicé, comencé en el 2014 cuando llegué a San Luis. Vine con algo previo, en Salta ya lo había consultado, pero no fue como todo, no empecé a tomar la medicación. Acá en el 2014 comencé con la doctora Bertazo, que fue la que empezó a tener más conocimiento, porque ella no sabía, ella es ginecóloga, pero no sabía cómo el tema de las hormonas. Y bueno, yo me acerqué a ella me empezó a explicar, iba aprendiendo conmigo, y me mandaba a San Juan con una endocrinóloga amiga de ella, y ella me hacía todo el proceso, lo que es el cuidado, lo que si me pasaba algo, qué sé yo. Tengo que contar cómo comencé con anticonceptivos y después empecé a tomar las pastillas que realmente tenía que tomar para el proceso de hormonización. Y nada, tiene sus consecuencias, pero quienes deciden hacerlo se nota el cambio. Y cirugía no tengo por ahora. Por ahora no tengo cirugía. No sé si las tendré, porque considero que ya intervengo en mi cuerpo con las pastillas. Intervenirlo más, no sé si me gustaría. Creo que estoy muy conforme. Estás a gusto con tu cuerpo. Claro, eso. Me pasa que yo me siento muy cómoda con mi cuerpo. Y no se siente tan a gusto todavía tomando cirugía. ¿Y cómo fue tu proceso? Bueno, mi proceso empecé en el 2021, con el que todos conocen, creo que es el de pastilla y gel, pero igual hay que hacer todo un estudio para eso porque es heavy, o sea, hay que hacer estudio de los riñones, ver si fumaste, sos fumadora activa, porque es todo un tema a la salud. Así que sí, por ejemplo, yo estoy re contenta de haber empezado la hormonización, porque sí, veo unos cambios que vos decís, pucha, o sea, es real, o sea, yo pensaba que era, no sé, algo que no iba a funcionar, pero sí, la verdad, que estoy re feliz de eso. Y cirugías tampoco tengo, por ahora. Por ahora. Y no sabemos si vamos a tener. No hay plata. Sí, empecé a hormonarme el 7 de julio del 2020. Y lo recuerdo con muchísima alegría porque recuerdo pocos momentos a lo largo de toda mi vida que me haya sentido tan feliz, ¿viste? Así como auténticamente feliz. Porque hay millones de cosas y sobre todo hoy en día que te estimulan la dopamina, que me siento re feliz, re contento, pero realmente una felicidad profunda, ¿viste? De tu ser. Pocas veces hay cosas que la reflejen. Y sentí eso, ¿viste? Junto con todo lo que implica, ¿no? El cagazo de qué estoy haciendo, qué me va a pasar con esto adentro mío. Los procesos de adecuación corporal están regidos por protocolos que tienen evidencia científica actualizada, pero también tienen una parte muy importante, tienen un aspecto artesanal también, que tiene que ver con adecuar esos protocolos y esas indicaciones científicas a la situación de cada persona, a las expectativas de cada persona de cómo quiere adecuar su cuerpo, a los recursos que disponemos y a las condiciones previas de esa persona.
Entonces termina siendo, más allá de que tiene una base científica, muy artesanal y personalizado el acompañamiento. Desde la medicina familiar, que es mi formación de base, tuve que formarme en otros temas de endocrinología, infectología, sobre todo en endocrinología, para acompañar esos procesos, porque desde la atención primaria se están pudiendo hacer en varios lugares de la provincia acompañamientos en hormonización. Y eso lo que genera, por una parte, es bajar muchas barreras del acceso. Primero, el acceso geográfico, y por otro lado, las barreras culturales que tienen que ver con llegar a una ciudad grande, ir a un hospital grande, las barreras administrativas. Entonces, la propuesta de multiplicar los espacios en centros de atención primaria tiene que ver con bajar esas barreras. Se formó entonces como una red de consultorios, que no me gusta decirle amigables porque deberían ser respetuosos, donde la gente sabe que accede o donde sabe dónde derivar a gente de otra localidad. Entonces hoy las personas que desean hacer una adecuación corporal con hormonas cuentan con varios centros en la provincia y en la capital de Córdoba, y además cuentan, si el deseo es hacer cirugía, hoy por hoy se cuenta con mastectomías dentro de la capital cordobesa en uno de los hospitales más grandes, y algunas consultas sobre complicaciones de siliconas que se resuelven, las que son posibles de resolver, en el Hospital Rawson. Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. En el espacio donde estamos trabajando en la Facultad de Psicología, en el Centro Integral de Atención Psicológica, el acompañamiento respecto al uso de los tratamientos hormonales y a las cirugías está como más ligado a la información, ¿no? Desde qué lugar cuentan estas infancias, estas familias, estas adolescencias con información referidas a la transición y vinculada particularmente con los tratamientos hormonales y las cirugías. Acá en la provincia de San Luis, y por convenios con otras provincias, se cuentan con, únicamente en lo que tiene que ver con cirugías, con mastectomías. Para las otras cirugías, tipo mastoplastías, vaginoplastías, faloplastías y demás, se recurre a convenios por fuera en otras provincias. Sí está garantizado, y hay equipos en diferentes lugares, los tratamientos hormonales. Referido a eso, nosotros tenemos mucha articulación con el área de familia y adolescencia e infancia, con el programa de salud sexual y reproductiva. En este sentido, el consultorio Azul Montoro, el consultorio de Ana Zacayán, el programa de salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta de que por lo general suelen venir algunas derivaciones por parte de ellos para hacer algún tipo de acompañamiento. Repito, muy vinculado a la información con la que cuentan y a qué redes, ¿no? Con las que redes pueden contar en el caso de requerirlo, ¿no? Respecto de la historización sobre cómo ha sido, acá en la provincia inicialmente siempre se trabajó con los tratamientos hormonales. Hubo algunos periodos donde se hicieron un par de intervenciones quirúrgicas muy puntuales, 2 en particular, mastoplastías en algunos casos y mastectomías en otros. Sería masculinización o feminización de tórax, hablando correctamente. Sin embargo, ha habido como experiencias un poco más avanzadas en el contexto privado, digamos acá en la provincia. Se ha mantenido a lo largo de la historia de 2012 a la fecha, al menos acá en la provincia. Sí es cierto que en otras provincias y en otros países de la región, en Latinoamérica principalmente, se han hecho avances respecto de mejorar los tratamientos hormonales y de mejorar las cirugías, particularmente aquellas que están ligadas a la feminización o a la masculinización de tórax o a la reasignación de genitales. Bueno, en cuanto a mis procesos de hormonización y cirugía, sí, yo actualmente me hormono con testosterona en gel, y el 15 de diciembre de 2020
tengo mi segundo nacimiento porque me operé, en el marco de la ley de identidad de género me hice la masculinización del pectoral. La verdad es que fue un proceso de mucho miedo porque le tengo alto terror a las agujas, a los médicos, todo, así que fue un enfrentarse con todos los miedos históricos de toda la vida. Pero siempre digo que lo habré querido demasiado porque si no, no lo hubiera hecho. Y a partir de ese momento festejo 2 veces los cumpleaños, el 11 de noviembre y el 15 de diciembre. Hoy es mi cumpleaños. Mi experiencia con el colectivo comienza en el año 2020 en la localidad de Unquillo, que es una localidad de las sierras de Córdoba, en donde a partir de la pandemia se agudizaron muchas demandas de la comunidad LGTB de ahí, especialmente de alimentos, de atención de la salud y de cambio registral. Y esas demandas nos llegaban de manera aislada y desarticulada, y con las compañeras que trabajábamos en ese momento en el Estado municipal, lo que logramos articular como respuesta estatal fue una respuesta en salud. Cuando quisimos armar un espacio en salud, nos dimos cuenta que nos faltaba mucha formación en el tema sobre las necesidades sanitarias de esta población particular, que tiene algunos problemas muy específicos y otros problemas que son comunes a la población en general. Entonces allí comenzamos una serie de capacitaciones hacia adentro, hacia los equipos de salud de atención primaria. Yo trabajo en atención primaria de la salud desde que me recibí, y con compañeras del hospital regional de ahí para poder dar una respuesta más adecuada a esas necesidades. A partir de eso, y siempre tratando de que la agenda la marque las personas de la comunidad LGTB, se armó un espacio de atención exclusiva para personas del colectivo que funciona desde ese año en uno de los centros de salud de atención primaria de Unquillo. Te voy a contar la experiencia que pasábamos las compañeras trans en la época donde no había ley de identidad. Era horrible. Por eso siempre nunca tuvimos el acceso, a pesar de no tener el derecho al acceso de la salud. Era muy feo porque vos, Nuna, ya era una chica trans y no te quitaba las ganas de ir al médico, por lo que sea, por un dolor de cabeza, por un ataque al hígado, por algo un poquito más complejo, porque no sé si parecía que te lo hacían adrede o qué, pero vos te sentabas, por ahí hasta ibas y hablabas con la enfermera que estaba llamando y vos le decías, mira, ¿sabes qué? Salgo con este nombre, pero no me llames, de última, no me llames por mi nombre actual, pero llámame por el apellido. Y parece como que era peor, porque vos estabas ahí vestidita, hermosa, divina, con un montón de gente, con los nervios de punta, porque siempre pasaba. Yo creo que después te tenían que atender por el ataque de nervios que tenía. Y lamentablemente la gente pasaba eso, te llamaba por tu nombre. Así que tenías 2 opciones, o te levantabas y encarabas la situación, o te hacías la huevona y no te parabas y pasaba y te ibas. Ya las que tenemos esas verdaderas complicaciones por las cuales queríamos hacernos ver en esa época, porque los síntomas de la silicona líquida o del aceite de avión, mal llamado aceite de avión, no es que lo tenemos ahora. Desde el momento que ingresa a nuestro cuerpo ya empieza a hacer sus estragos, entonces por ejemplo, un moretón, una herida de intervención que no cicatriza, ni te digo cuando se empieza a podrir, porque hay muchas compañeras que lamentablemente ese líquido se ha empezado a podrir por dentro, entonces directamente te dejabas morir, porque era muy tedioso ir al hospital y seguir recibiendo maltrato. Siempre fue mucho maltrato y nada, algunas personas demasiado conservadoras o antis, nosotros las llamamos anti, te dejaban morir en una cama del hospital, ¿sí? ¿Entendés? Hemos visto muchas compañeras con HIV donde en esa época ni las tocaban, ¿entendés? Nosotras íbamos, la atendíamos, nosotras las bañábamos, nosotras pedíamos por favor que le pusieran algún medicamento, así que hemos visto muchas compañeras morir
solas y abandonadas en la cama de un hospital. Y creo que esa es la experiencia más horrible que yo recuerdo. Arranqué a hormonizarme hace 2 años. Cumplí los 18, me hice el documento y arranqué. Lo primero que hice fue conseguir una endocrinóloga, mi doctora que la sigo viendo, que es la que me está ayudando con el tema del tratamiento. Y con psicólogos también. Pasé por 2 o 3 psicólogos, más o menos para tantear, para ver qué me podían llegar a decir, cómo me podían acompañar sobre ese tema. Y nada, la verdad es que más o menos es, en realidad, no para que te digan qué hacer, pero para vos poder para que te escuchen, para que te acompañen. Y nada, me quedé con una psicóloga que, es muy buena, la verdad, y la endocrinóloga también, yo la amo. Así que nada, eso, yo recién arranco, pero hasta ahora las experiencias que tuve fueron buenísimas. Me encantó. Experiencia lo que es buena, acá en el Hospital del Sur, bueno, la acompañé de la doctora Yolanda Bertazo, nunca tuve situaciones de discriminación en San Luis en cuanto al acceso a la salud, no tuve problema. Eso es una experiencia buena. Y experiencia mala, la misma que tenemos casi la mayoría de las identidades travesti trans, es esto, ¿no? De no haber cambiado el registro que me ha pasado antes de yo hacer el cambio registral, de llamarme por mi nombre y salía yo toda una travesti montada en donde se le pedía a la persona, mirá, nombrame por el apellido, y venía la doctora y llamaba como con el nombre completo. Entonces, que es una situación medio incómoda, y por ahí las personas dicen que no se dan cuenta, pero yo creo que cuando vos avisás, decís, mira, nombrame por el apellido, después el nombre, porque además todavía hay gente que te exige que le digas el nombre completo de tal cual está en el documento, y la ley lo que dice es que si yo me autopercibo como María José, no es necesario que las instituciones públicas o privadas en donde vos puedas acceder te digan, no, decime el nombre tal cual está en el documento. No, yo me autopercibo María José, mi nombre como aparece en el documento te lo pongo como las iniciales nada más, y eso está dentro de la ley de identidad de género. Pero bueno, eso me pasó como lo más básico que le pasa a todas las travestis trans. Sobre las repercusiones, desde mi punto de vista, más en el orden psicosocial, que tiene, ¿no?, las barreras o impedimentos en el acceso a la salud, la principal, y esto está ampliamente documentado por la investigación en todo el mundo, está relacionado a la afirmación de la identidad. Cuando hablamos de afirmación de la identidad, estamos haciendo referencia a la afirmación legal, la afirmación cultural, la afirmación médica, ¿sí?, que son los diferentes entornos, espacios sociales donde las personas trans negocian significados en torno a su propia identidad. Entonces, un documento que dice la identidad que me autopercibo, un médico o una médica que en un espacio de salud, ¿no?, legitima con mis nombres autopercibidos, con mi género autopercibidos, hay diferentes entornos que de alguna manera coadyuvan en ese sentido, se direccionan, convergen en ese sentido, hace que las personas trans, como todas las personas en diferentes aspectos de nuestra vida, cuando expresamos nuestra identidad, se afirme, ¿no? Porque hay espacios donde lo sostienen, donde se andamia, donde se acompañan esas construcciones. En el acceso a la salud, la principal barrera tiene que ver con la afirmación de la propia identidad. Más allá de las barreras propias que le son al sistema de salud, faltas de recursos, falta de formación de profesionales vinculados a la temática, recursos desde no solo a los humanos, sino también recursos materiales, acceso a tratamientos hormonales, a cirugías en tu localidad, etc. Además de esas, que son las necesidades propias que tiene y que presenta, ¿no?, las dificultades y falencias que presenta nuestro sistema de salud pública principalmente,
en realidad la mayor barrera está vinculada a cómo la identidad las personas travestis trans tejen y negocian significados en los espacios de salud, ¿sí? Porque una persona trans que no percibe que es leída, ¿no?, en una sala ¿no?, en un CAPS, en un centro de atención primaria, dejará de ir. De hecho, son personas que por lo general se atienden en determinados sectores, ¿no?, donde han encontrado en los profesionales, en las profesionales de la salud, un lugar donde son leídas, ¿no? Esa es la principal barrera que, digamos, como que encontramos. Me parece de que algo que sería como muy interesante para poder pensar ¿no? Estamos hablando de profesionales de la salud, en particular de la medicina, por nombrar algunos, pero no nos podemos circunscribir únicamente a esos profesionales, sino más bien gente de trabajo social, de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, bueno, en fin, a los que nos desempeñamos en el ámbito de la salud. Está como medio tejido en nuestras propias prácticas vinculadas a nuestra formación teórica, ¿no? Entonces, ponemos en escena algunos modelos teóricos con los cuales nos hemos formado. Y sobre estas temáticas, las temáticas vinculadas a la comunidad LGBTIQ, no han sido como muy diseminadas en los espacios de formación de grado, ¿no? De hecho, creo de que esos espacios de formación faltan como bastante como para que haya profesionales con mayor sensibilidad o mayor compromiso en su tarea como funcionarios y como efectores de salud, es que tengan un acompañamiento en ese sentido en su formación profesional y no únicamente en una cuestión biomédica desde un modelo médico hegemónico, ¿sí? Pero también al mismo tiempo que los propios profesionales puedan recuperar las propias vivencias de las personas trans como usuarias del sistema de salud, ¿no? Todas las personas vamos al médico, tenemos determinados tratamientos y hay prácticas que son más en el orden de lo informal, ¿no? Cuando tomar la medicación, cuando no, con qué, cómo acompañarla, y que se da en la misma trama de las personas, ¿no?, usuarias del sistema de salud. Me parece que el sistema de salud en general, no me voy a focalizar únicamente en la medicina, sino en el sistema de salud en general, en el caso de las personas trans, es cuando pueden alojarla como un actor más en las prácticas de cuidado, ¿no? Lo cual eso sería, bueno, tensionar todo el sistema de salud prácticamente. Pero cuando nosotros y nosotras y nosotres como usuarios de la salud, poder ser parte, ¿no? Y no solo un receptor de prácticas o de tratamientos, ¿no?, sino tomar un rol protagónico. Es apuntar a la salud colectiva, sin más. En ese sentido, cuando las personas trans pueden dar cuenta y colocar en escena sus propias prácticas y sus propias narrativas en torno a los cuidados de la salud, ahí las cosas cambian. Y hay muchas experiencias al respecto. Experiencias vinculadas en el ámbito de la salud donde profesionales han armado, ¿no?, propios tejidos con usuarias del sistema de salud, personas trans, que han participado, ¿no?, en la generación de una práctica de cuidado sobre, por ejemplo, los consultorios amigables, ¿no? Los consultorios amigables no son únicamente espacios donde las personas trans van a hacerse algún chequeo médico, ¿no? Son lugares de reunión, son lugares de convite, son lugares donde el profesional de la salud, junto con las personas trans, andan, tejen, narran.